Apreciados amigos, soy el pastor y doctor Jorge Eliezer Rico, quien tiene el gusto de saludarles y extenderles una cordial y sincera bienvenida a su programa Conexiones Bíblicas. Estaremos analizando tópicos bíblicos de interés utilizando la Santa Biblia, la Palabra de Dios, como nuestro principal libro de texto. Viajaremos por las Escrituras haciendo conexiones importantes que podrán ayudarnos a comprender más ampliamente el mensaje de salvación, o como el apóstol Juan lo llamara, el Evangelio eterno. Seguiremos analizando las verdades bíblicas, las conexiones teológicas o las doctrinas desde la perspectiva del santuario, viéndolas como siendo fundamentadas allí y que después Dios nos las da a nosotros como un don para que no solamente las practiquemos, sino que aprendamos a conocerlo a Él mucho más ampliamente. En este momento abriremos la Escritura una vez más, yendo al libro del Génesis, pero estaremos enfocando nuestra atención en otra doctrina cardinal dentro de las Sagradas Escrituras, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero que tiene sus inicios ahí en el Jardín del Edén, encuentra su fundamento también en el santuario, pero más aún todavía, por la eternidad, seguirá siendo un principio cardinal. Acompáñeme una vez más, tomemos ese santo libro, la Biblia, abrámoslo en el libro del Génesis y empecemos a analizar este concepto. Acompáñeme. La palabra de Dios en el libro del Génesis, capítulo 2, me presenta los inicios de lo que es conocido como la doctrina del sábado. Ahora bien, para poder entender más cabalmente este concepto bíblico, necesitamos tener en cuenta todo su desarrollo de la manera como fue presentada a través de la narrativa de la creación y del Jardín del Edén. Sí, mi estimado, así podremos comprender mejor este mensaje. Vayamos al capítulo 1 del libro del Génesis y tengámoslo abierto allí en el capítulo 1, capítulo 2 y empecemos a analizar esta preciosa doctrina. Primer punto que yo quisiera que usted tuviera en cuenta para empezar a conocer este mensaje del sábado. Cuando se presenta el relato de la creación y la introducción del sábado en la historia bíblica y la historia humana, usted va a encontrar que todo esto es presentado en una hermosa estructura. Acompáñenme al pizarrón. Vamos a describirla gráficamente para que pueda quedar mejor ilustrada. Vayamos al pizarrón. Génesis capítulo 1 comienza con una declaración muy audaz, pero muy clara, muy precisa. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Pausemos brevemente. ¿Qué tiene que ver esto con el sábado? Permítame decirle, estimado televidente, que la narrativa de la creación es presentada dentro de una estructura que se encuentra delineada por dos declaraciones muy similares, pero igualmente importantes. Escribámosla en la pizarra. Tenemos el sábado. Y note usted la primera declaración. Génesis, capítulo 1, versículo 1. Reiteremos la declaración. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Lo que viene después de esa declaración es el desarrollo de los primeros 6 días de la creación. Y luego entonces, al final del 6º día de la creación, una vez más Dios reitera
el principio o la declaración con la que comenzó el capítulo 1. Esta aparece en el capítulo 2, versículo 1. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Así que tenemos Génesis, capítulo 2, versículo 1. Ahora, note usted lo que hace el autor del Génesis, Moisés. Entre Génesis 1 y Génesis 2, Moisés describe la labor que Dios realiza en los primeros 6 días de la creación. Note, primer día de la creación, capítulo 1, allá en el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Primer día de la creación, Dios hace la luz. Segundo día de la creación, versículo 6. Dios ahora separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, y en el vacío que está en el medio coloca la expansión, o lo que también es llamado el firmamento. Así que en el segundo día de la creación, Dios hace el firmamento. Tercer día de la creación. Allá en el versículo 9 en adelante, ahora Dios une las aguas de abajo y luego entonces separa esas aguas de la parte que la Biblia llama seca y que también la llama por tierra. Y después de que separa las aguas de la tierra, Dios manda a que sean creadas todas las plantas, todos los vegetales. Así que hay separación de las aguas, de la tierra, y luego entonces se crean todos los vegetales, todas las plantas sobre la tierra. Estos son los primeros 3 días de la creación. Ahora bien, ¿por qué ese orden? Primero se crea la luz, luego el firmamento, luego entonces se separan las aguas de la tierra y luego se crean los vegetales, las plantas, los árboles que surgen de la tierra. ¿Por qué ese orden? Hasta este momento, Dios solamente en 3 días ha realizado estas actividades. Pero ahora usted va a notar algo bien particular en el orden que sigue Dios, que me parece a mí muy intencional, y a la misma vez Moisés, al escribir el relato de la creación, me lo deja destacar. Cuarto día de la creación. En este cuarto día, ahora, a partir del versículo 14, Dios crea los astros. La Biblia lo llama la lumbrera mayor, el sol, la lumbrera menor, la luna, y luego las estrellas. Así que se crean todos los astros para que ellos entonces brinden luz a la creación de Dios, y de esta manera la tierra vaya tomando una nueva forma. Quinto día de la creación. En el quinto día de la creación, a partir del versículo 20 en adelante, ahora me dice a mí la palabra del Señor que Él crea animales. Pero noten ustedes, estos animales son las aves y los peces de la mar. Aves y los peces de la mar. Ahora bien, ¿por qué después de crear los astros, luego entonces el Señor se dispone a crear las aves y los peces? Pareciera medio raro, pero hay un propósito específico y yo se lo voy a mencionar en breve. Antes, vayamos
a entender un poco el sexto día de la creación. En el sexto día de la creación, ahora a partir del versículo 26 en adelante, Dios crea al hombre. Pero no solo crea al hombre, también con el hombre Dios crea a los animales terrestres. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué este orden? ¿Por qué esta estructura? Empecemos a notar algunos detalles. En primer lugar, cuando usted va al primer día de la semana, usted va a encontrar que en el primer día de la semana Dios crea la luz y esta luz está preparando el camino para el cuarto día de la semana, cuando Dios colocaría su luz en los astros. Y estos entonces trabajarían dentro de su función aquí en la tierra. Segundo día de la semana, Dios crea el firmamento, separa las aguas de arriba de las aguas de abajo y en el medio coloca el firmamento. ¿Por qué razón? Porque esto prepararía el camino para la labor del quinto día de la semana, cuando el Señor crearía las aves para que éstas pudieran volar. Así que el propósito de crear el firmamento era para darle un espacio para que las aves pudieran volar en el quinto día de la semana. Y luego entonces el Señor crea los peces, porque ahora al separar las aguas de arriba de las aguas de abajo, entonces los peces tuvieran un sitio donde vivir. Así que el segundo día de la semana, con su labor, prepara la actividad para el quinto día de la semana. Vayamos ahora al tercer día de la semana. Como ya habrá notado, lo realizado en el tercer día también prepararía el camino para el sexto día. Dios separa las aguas de la tierra, porque en la tierra ahora Dios colocaría a los animales terrestres y colocaría al hombre. Así que prepara el tercer día el camino para el sexto día. Usted estará preguntando, ¿y los vegetales que creó Dios en el tercer día tendrían alguna correspondencia en el sexto día? Efectivamente. Cuando usted lee el capítulo 1, el versículo 29 y luego el 30, va a encontrar usted que además de Dios crear al hombre y a los animales para vivir sobre la tierra, Dios les asigna su dieta y la dieta son vegetales. Efectivamente, estimado amigo, como usted puede notar entonces, en los primeros 6 días de la creación tenemos una estructura maravillosa. Los primeros 3 días preparan el camino para los siguientes 3 días de la creación. Pero no todo termina allí, porque hay algo más que ofrece esta estructura inicial. Usted va a encontrar que en cada uno de estos días hay una separación. Por ejemplo, en el primer día se separa la luz de las tinieblas. En el segundo día se separan las aguas de arriba de las aguas de abajo. En el tercer día se separan las aguas de la tierra. Una vez más, en el cuarto día se separa la luz de las tinieblas colocando a los astros. En el quinto día, ahora también hay una separación en los animales. Mientras están las aves en el firmamento, también están los peces en las aguas. Y por supuesto, en el sexto día también existe su elemento de separación. Ahora bien, quizás en su mente posiblemente haya una pregunta en este momento. ¿Por qué Dios crea los vegetales en el tercer día y luego el sol en el cuarto día, cuando científicamente entendemos que sin la luz solar no existe o no puede existir vegetación? Un asunto que ha hecho que muchos científicos y pensadores lleguen a cuestionar
este orden de la creación que Dios ha realizado. Pero ¿saben algo? La respuesta no creo que sea muy sencilla, pero no sea muy difícil, por la siguiente razón. Si los vegetales, las plantas, los árboles, etcétera, dependen de la luz solar para poder vivir, ¿de dónde vino esa luz solar? ¿De dónde se derivó esa luz solar? Efectivamente, usted tiene la respuesta. Se derivó de la luz que Dios hizo en el primer día de la creación. Así que si esa luz del primer día de la creación hace posible que el sol pueda también tener luz, entonces, ¿por qué sería difícil pensar que estos vegetales hechos en el tercer día de la semana no pudieran ser sostenidos por la luz que emanó de Dios en el primer día de la creación, cuando Él dijo, sea la luz, y fue la luz? Ahora bien, vamos a notar que después de que se presentan estos 6 días de la creación con sus detalles, viene la declaración del capítulo 2, versículo 1, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. ¿Qué hizo falta? Así es, falta el séptimo día, lo que conocemos como el día sábado. ¿Será que fue excluido? ¿Qué pasa entonces? No hay ningún problema, mi estimado amigo. Dios ha hecho algo increíble dentro de esta estructura para ayudarnos a entender más profundamente la naturaleza del día sábado y la naturaleza de este reposo que Él concede al ser humano aquí en la tierra y que por la eternidad seguirá siendo concedido a todas sus criaturas. Después de que Dios termina los primeros 6 días de la creación y luego concluye con esa declaración, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, ahora introduce el día sábado. Leámoslo. Capítulo 2, versículos 2 y versículo 3. Noten cómo Moisés lo escribe. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Es después de los primeros 6 días y esta declaración que ahora Dios introduce el día del sábado. Anotémoslo aquí en la pizarra. Ahora bien, surge una pregunta. ¿Por qué el sábado se encuentra separado de los otros 6 días de la creación por estas 2 declaraciones? ¿Hay alguna distinción? ¿Algún problema? Notemos, cuando usted lee los primeros 6 días de la creación, el relato, la descripción, usted va a encontrar que en esos 6 días de la creación hay 3 declaraciones que se repiten en forma significativa. Pero cuando va al día del sábado, ninguna de las 3 aparece. Notemos, en cada uno de estos 6 días de la creación aparece las siguientes declaraciones. Número 1. Y lo puede leer en cada uno. Versículo 3, versículo 6, etc. Y dijo Dios, sea tal cosa, y fue hecha. Dijo Dios. Primera declaración que aparece en el primer día, segundo, tercero, quinto, sexto día de la creación. Pero no aparece en el séptimo día de la creación. Segunda declaración que aparece en los primeros 6 días de la creación. Y vio Dios
todo lo que había hecho. Vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno. Aparece en el primer día, aparece en el tercero, quinto, sexto, etcétera. Pero no aparece en el día sábado. Tercera declaración significativa. Al final de cada día de la creación de estos primeros 6, aparece la siguiente frase. Y fue la mañana, o más bien, fue la tarde y la mañana el primer día. Tarde y mañana, segundo día. Tarde y mañana, cuarto, quinto, sexto día. Esta es la tercera frase. Tarde y mañana. Ahora bien, ¿por qué esas frases son significativas? Estimado amigo, hemos notado que aparecen en los primeros 6 días de la creación, pero cuando va al capítulo 2, versículos 2 y 3, en ningún momento aparecen en relación con el sábado. ¿Qué significa esto? Estas 3 declaraciones me dicen a usted que el sábado se distingue de los otros días de la semana por varias razones. Primera razón, como usted pudo observar anteriormente, los primeros 3 días de la creación preparan el camino para los siguientes 3 días de la creación. En otras palabras, los primeros 3 días son la antesala que preceden a los siguientes 3 días. Cuando usted está hablando del sábado, el sábado no tiene antesala, no tiene algo que lo preceda. El sábado aparece solo allí, se distingue por no tener algo que lo preceda, no tener algo que prepare su camino para luego entonces ser introducido. Eso quiere decir entonces que el sábado se distingue de los otros días de la semana, porque se presenta solo y es el fundamento con el cual se termina la creación. Segundo detalle que usted va a encontrar. Vayamos de regreso al pizarrón y notemos. La primera frase que usted ve arriba, y dijo Dios. Esa frase indica que Dios está haciendo algo nuevo. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, sepárense las aguas. Y dijo Dios lo otro. Esa frase implica que Dios está creando algo de la nada, algo que es completamente nuevo. Al ser omitida esa frase en conexión con el sábado, Dios está indicando que el sábado no fue creado junto con los otros días. El sábado no formó parte de la creación de Dios, porque el sábado existe desde antes de la creación de Dios. Por eso no tiene nada que lo preceda, porque Dios no lo hizo. Ya el sábado venía de antes, y Dios lo único que hizo con el sábado fue que lo agregó como el postre a la creación y se lo dio como un don al ser humano. La segunda frase, mi estimado amigo, si me acompaña una vez más al pizarrón. Vio Dios lo que había hecho, y he aquí que todo era bueno en gran manera. Esa frase indica que Dios examina lo que Él ha hecho. Verifica si está todo bien. Por supuesto, cuando Dios lo examina y lo verifica, es porque Él tiene algo, un plano, un original, algo con lo cual Él está verificando lo que ha hecho para asegurarse que está bien. Quiere decir que aparentemente, antes de la creación, Dios tenía un diseño de esta tierra para que luego, después de crear, Él compare si está todo en armonía con el diseño. ¿Será difícil pensar en esto? No, porque cuando usted va al Salmo 139, usted va a leer allí en el Salmo 139, versículos 14, 15, 16, que David mismo dice que cuando él fue formado en el vientre de su madre,
cada uno de los miembros de su cuerpo que fueron formados ya estaban escritos en el libro de Dios. Así que antes de ser formado David, ya él existía en un plano que Dios tenía. Así que si el ser humano existía en un plano que Dios tenía, ¿por qué sería difícil pensar que el resto de la creación también pudiera haber estado en un diseño previo a ser entonces hecho? Esa frase no aparece con relación al día sábado. Quiere decir entonces que el día sábado no es comparado con un plano. Dios no tiene necesidad que decir es bueno en gran manera o es bueno sencillamente porque ya el sábado existía y ya era bueno de por sí. La tercera frase, y fue la tarde y la mañana, el día primero, segundo, tercero, quinto, sexto, tampoco está conectada con el sábado. Esta frase quiere decir entonces que mientras que en los primeros 6 días de la creación fue la tarde y la mañana, el día primero, etcétera, indicando de esta manera que la obra era cumplida, se había concluido esa obra, ya no había nada más que hacer en ese día. El día sábado es una obra inconclusa, en el sentido que el sábado continúa después de la creación en la historia del ser humano y continuará por toda la eternidad. Mi estimado amigo, cuando vemos estos elementos acerca del sábado, vemos que el sábado entonces se distingue como un mensaje que viene de la eternidad y se extenderá por la eternidad. Y por eso cuando vamos al santuario terrenal, en los libros de Ezequiel, Jeremías y en otras ocasiones, encontramos la importancia que Dios da a que el pueblo no viole el día sábado y a que el pueblo de Dios pueda observar ese día sábado. Sí, mi estimado amigo, es un mensaje grandioso. Y por eso Isaías, en el capítulo 66, me dice a mí que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. Por la eternidad, el sábado seguirá siendo el día de Dios. Dios te bendiga y te siga ayudando a comprender este hermoso mensaje.